Hola, bienvenidos. Somos la maestra Eva Rautenberg y el profesor Juan Carlos Rangel. Vamos a presentar el proyecto La educación en el mundo hoy. La educación comparada es una rama de la pedagogía que poco se ha abordado en la Universidad Pedagógica Nacional, a pesar de que es un campo de estudio fundamental tanto para comprender el estado en que se encuentra la educación en nuestro país, como para conocer los sentidos, las características, el desarrollo e impacto de los procesos educativos en otras latitudes. Entendemos por educación comparada, siguiendo a Perdomo, 1993, el estudio de los sistemas educativos contemporáneos con vistas a examinar las soluciones aportadas por ellos y problemas compartidos, para diseñar así aquella estrategia que mejor pueda contribuir a la resolución del propio problema, habida cuenta de sus particulares características. Para Le Tan Col, 1991, la educación comparada es la rama del saber que tiene por objeto identificar, analizar y explicar las semejanzas y diferencias entre hechos educativos y o sus relaciones con el entorno político, económico, social y cultural, e investigar las leyes eventuales que los gobiernan en las distintas sociedades y en diferentes momentos de la historia humana. En la Universidad Pedagógica Nacional, a pesar de ser la educación su campo de especialidad, no se identifica proyecto alguno que se ocupe de poner a disposición de la comunidad universitaria información de lo que ocurre con los sistemas educativos en el ámbito mundial. Por ello, la interpretación que se hace de la educación en México no tiene referentes de contraste con los sistemas vigentes en otros países de Latinoamérica y en el resto del planeta. Este proyecto de investigación pretende incidir en el conocimiento y divulgación de este campo de estudio. El proyecto de la educación en el mundo hoy tiene como objetivos: 1. Establecer una primera red de comunicación con las distintas embajadas de países latinoamericanos en esta primera etapa, con el propósito de identificar a expertos que ofrezcan información pertinente y actualizada de los sistemas educativos, en particular de educación básica y formación de profesionales de la educación. Segundo objetivo, poner a disposición de la comunidad universitaria dicha información a través de diversas actividades académicas donde los foros de análisis y discusión estén privilegiados. El objetivo número 3 es recabar, organizar y analizar la información ofrecida a partir de un conjunto de categorías analíticas que permitan la comparación y el contraste de los sistemas educativos. Y por último, cuarto objetivo, publicar los resultados obtenidos. Al final de esta primera etapa de trabajo, se ofrecerá una publicación impresa y digital conformada por las presentaciones de los especialistas, un estudio preliminar y un apartado de discusión de resultados. Los invitamos a seguirnos en este canal, en donde podrán ver las participaciones de los especialistas e integrantes del cuerpo diplomático asignado a nuestro país para hablar sobre los sistemas educativos de sus respectivos países. Gracias por su atención. Primero, agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional la posibilidad que nos dan de estar aquí para poder compartir con ustedes un pedazo o una parte de la educación cubana, de cuánto hemos hecho, de qué vamos o qué nos proponemos seguir haciendo en la educación, pero además no solo en Cuba, sino también en distintos lugares del mundo donde también tenemos muchos educadores cubanos que hoy están laborando. Si el embajador no está acá es porque realmente la cantidad de tareas que hoy tenemos son muchas y un poco estamos dividiéndonos, como quien dice, en las funciones para poder desarrollar.
Como nos habían comentado y habíamos hablado, sería un ciclo de conferencias donde por supuesto estamos comenzando con Cuba sobre la educación del mundo. Bueno, en Cuba desde el 59 lo único o parte de lo que estamos haciendo en el campo de la educación no es más que cumplir con los idearios pedagógicos de la pedagogía histórica de Cuba, y uno de ellos es José Martí. Por tanto, una de las cosas que hoy hacemos es eso, o sea, tratar de sembrar semillas, de abrir escuelas para poder obtener y recoger hombres preparados y hombres con un futuro de desarrollo. Quería, como mismo se menciona aquí, comenzar a partir de que estamos hablando de cuál es la realidad de la educación en el mundo hoy. Porque como vamos a hablar de un ciclo y vamos a hablar sobre la educación del mundo, hoy hay una crisis en el campo de la educación, sobre todo en aspectos esenciales de la educación, como son el analfabetismo, donde más de 781 millones de personas hoy son analfabetos, pero fíjense qué particularidad, que 2/3 de estos son mujeres, donde el 58% de los niños de primaria no están escolarizados y otros 100 millones no la terminan, donde 63 millones de adolescentes de edad secundaria básica están sin educación. Y esto al futuro va a representar una situación de un crecimiento del analfabetismo. Y también situaciones de pobreza que hoy existen en diferentes rincones del mundo, que también de alguna forma inciden en los resultados de la educación. Para que tengan una idea de qué pasaba en Cuba antes del 59, que triunfa la revolución, y puedan ver con lo que hoy pasa en el mundo. Bueno, les puedo decir que en Cuba, cuando triunfa la revolución, habían 9.000 maestros desempleados. Teníamos solo 3 universidades públicas. Verán ustedes después cuántas universidades hoy tenemos en Cuba. Solo existían 6 escuelas normales para formar profesores. El 23,6% de la población cubana era analfabeta y el 50% de los niños en edad escolar, unos 800.000, no asistían a la escuela. La enseñanza media y media superior, por supuesto, era solo para una minoría. ¿Qué pasa después del triunfo de la revolución? ¿Cuáles son las primeras medidas que toma el gobierno revolucionario después del 59? Fíjense que va en correspondencia con ese pensamiento inicial de José Martí. Se crearon en un solo día 10.000 aulas primarias para escolarizar a todos esos niños que no asistían a la escuela. Y logramos en un solo año llevar la escolarización de la enseñanza primaria a un 90%. Hoy está en un 99,4%, que después verán más adelante. Conformamos la primera reforma integral de la enseñanza en ese año 59, donde determinaba que el objetivo principal de la educación era el desarrollo del ser humano. Por tanto, era la prioridad y era la principal tarea de la revolución. Se reorganiza el Ministerio de Educación en función de ese objetivo y se logra un trabajo de construcción masiva de escuelas. En Cuba se priorizaba mucho lo que es la convención, los cuarteles militares, y se convierte en 69 cuarteles militares en escuelas. Hoy hay 2 muy grandes, uno en La Habana, Ciudad Escolar Libertad, que era un cuartel militar donde además residía el presidente en aquel momento, Batista, y hoy se convierte en lo que es, cuando triunfa la revolución, la Ciudad Escolar Libertad, una ciudad donde hay todos los niveles de enseñanza. Se desarrolla la educación técnica profesional, que era muy limitada
en aquel momento y se empiezan a tomar las primeras medidas para eliminar el analfabetismo. Llega 1961 y, como ya lo había anunciado Fidel en la ONU, nos propusimos rápidamente, para poder lograr esa sociedad justa y humana, eliminar el analfabetismo. Y en un solo año, solo de esa forma que ahí aparece, de una forma masiva, donde participaron estudiantes. Cuando hablo de estudiantes, ahí participaron estudiantes con 11 y 12 años, que fueron a los distintos rincones del país a alfabetizar a estas personas que todavía no eran analfabetos y no tenían ninguna posibilidad. Se crea la brigada Conrado Benítez, que es una brigada que se crea a partir de que, como parte de los intentos de frenar la posibilidad que tenía la revolución de hacer estas acciones, bandas contrarrevolucionarias que existían en los campus asesinaron a un joven, en aquel momento Conrado Benítez, alfabetizador, buscando que la población sintiera miedo y se detuviera la campaña de alfabetización. Sin embargo, lo que buscaron fue que se incorporaron más de 100.000 estudiantes que formaron esa brigada y se amplió más todavía la cantidad de personas que estaban alfabetizando. Bueno, en ese año 1961, el 22 de septiembre, la UNESCO declara a Cuba libre de analfabetismo al llegar a un 3,9% de analfabetismo. O sea, disminuimos de un 23,6% a un 3,9%. Algo que cuando Fidel lo planteó en la ONU, muchos pensaron que iba a ser una utopía y que se concretó ese 22 de diciembre, que hoy además nosotros consideramos como el Día del Educador en Cuba. Hoy disfrutamos de una tasa de analfabetismo de un 0,2%. Pero no nos quedamos ahí. Fidel en el 2003 planteó: no existe justificación alguna para no poner punto final al analfabetismo, e incluso los países de bajo analfabetismo deben considerar suyo el problema, pues mientras existan iletrados en nuestra América, la responsabilidad es de todos, por elemental sentido de fraternidad histórica y porque la solidaridad mueve montañas. Y justamente a raíz de ese planteamiento y teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos en la campaña de alfabetización cubana, creamos un método de alfabetización que se llama Yo Sí Puedo, que hoy se aplica en más de 30 países del mundo y que ha permitido, desde que se concretó en el 2004, alfabetizar ya hoy más de 10 millones de personas en todo el mundo. Se aplica en México, se ha aplicado en diferentes momentos en 14 estados, permitiendo que se alfabeticen más de medio millón de personas, y hoy se continúa trabajando en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, donde han llevado el analfabetismo de más de un 7% a un 1,4% que hoy tienen en ese municipio. Pero bueno, ¿qué más hicimos en la etapa del 59 al 70? Bueno, nos dimos a la construcción, por supuesto. Si construimos tantas escuelas, teníamos que entonces formar muchísimos maestros para poder dar cobertura a esa educación que necesitaba el país. Se constituyó entonces el contingente de maestros voluntarios con 3.000 personas que fueron a educar a los campesinos que ya se alfabetizaban, que empezaban a formarse y a trabajar en diferentes lugares remotos y lejanos. Se constituye la Brigada de Maestros Vanguardia Fran País, que trabajó en las provincias de Oriente, Villa Clara y Pinar del Río, también en las zonas montañosas. Se creó el Plan de Educación para Campesinas Ana Betancourt, que eran muchachos que estaban en zonas, lugares muy lejanos, que prácticamente no tenían educación, y el objetivo esencial era enseñarles un oficio, enseñarles una profesión y que luego se pudieran incorporar al desarrollo de la sociedad. ¿Qué más pasó en esa etapa?
Bueno, se toma ya la ley de nacionalización de la enseñanza. ¿Qué sucede con esta ley? Bueno, a partir de ese momento ya deja de existir la educación privada en Cuba y toda la educación hasta hoy en día en Cuba es pública, laica, gratuita, masiva para todos los estudiantes. O sea, todas nuestras escuelas tienen los mismos recursos, tienen las mismas condiciones y tienen las mismas posibilidades. Eso facilita que nuestros niños van a la escuela que está en su comunidad. Eso facilita también el trabajo para el maestro, porque todos sus estudiantes están en la comunidad de la escuela y le facilita todo el trabajo educativo y pedagógico que tienen que realizar con sus estudiantes. La enseñanza pasa a ser obligatoria en aquel momento hasta sexto grado, o sea, 12 años. Las guarderías tradicionales, que lo que hacían eran cuidar muchachos, pasan a ser círculos infantiles, donde además de cuidarlos, se les enseña y prepara para el desarrollo lógico, motor y el aprendizaje, y que lleguen con todas las capacidades necesarias a la educación primaria. Se crean en aquel momento algo que prácticamente no existía en Cuba, 50 escuelas de educación especial, que era un área donde estábamos muy deficitados y donde hoy Cuba tiene un prestigio internacional en el trabajo de las diferentes discapacidades que tienen nuestros estudiantes. Se crea la enseñanza obrero-campesina, o sea, si habíamos tenido tantas personas adultas que llegan a alfabetizarse, esas personas no se podían ubicar ni colocar en una enseñanza primaria normal, sino se creó la educación de adultos, la enseñanza obrero-campesina, donde estas personas que alfabetizaban se podían desarrollar y ampliar, desarrollar sus estudios primarios, secundarios, y hoy tenemos muy grandes profesionales que antes de la revolución nunca tuvieron la posibilidad ni siquiera de leer y escribir. En la década del 71 y 90 ya el país tenía una mayor preparación, ya teníamos docentes muy bien preparados y podíamos empezar a trazarnos empeños mayores. Se construyen entonces las escuelas secundarias básicas en el campo, donde los estudiantes podían vincular los estudios con el trabajo dentro de la formación y la educación, que es uno de los principios de la educación cubana. Se crea el destacamento pedagógico Manuel Ascunce de Domenech para seguir creciendo en la formación de maestros. Y ya en el 1975, cuando ya teníamos grandes profesionales, cuando teníamos ya una educación más fortalecida, entonces se dio el primer perfeccionamiento de planes y programas, donde ya elaboramos nuestros planes de estudio, nuestros programas, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia y a lo que realmente nosotros necesitamos como verdaderos cubanos. Esto después se reactivó en el 1989 y hoy en estos momentos Cuba está en un proceso de perfeccionamiento de planes y programas también que hacemos desde una concepción científica e investigativa, contando y conceptualizando con estudiantes, con profesores, con miembros de la comunidad, con miembros de la familia de cada una de las escuelas para poder dar y concretar cada uno de estos planes de estudio. Se amplía la red de instituciones educativas, donde teníamos muy limitada la educación tecnológica, y se amplían las especialidades con más necesidades que tenía el país. Pero luego llega un periodo muy complejo para Cuba. Desaparece el campo socialista europeo. Fíjense la situación económica en la que queda Cuba, que se afectó el 85% de su economía. Creo que pocos países en el mundo resistirían un embate como este. Se reduce el Producto Interno Bruto en un 34%. Después de aquella década, llevamos más de 15 años creciendo y todavía no hemos podido equiparar los niveles de la economía que teníamos en los años 80, a pesar de que hemos crecido entre 1 y un 2%. Ya el año pasado, con todas las transformaciones económicas que hemos ido teniendo,
logramos crecer por primera vez en los últimos años en más de un 4% del Producto Interno Bruto. Pero además de esto, Estados Unidos aprovechó esa situación y crearon nuevas medidas para recrudecer el bloqueo, para hacernos más difícil la existencia en el país. Sin embargo, en esos 10 años, en Cuba no dejó de funcionar ni una sola escuela, ni dejó de funcionar ningún centro médico en el país, a pesar de la situación económica que tenía el país. Es por eso entonces que viene la concepción, y ya a partir del año 2000, en que el país empieza a ver cierto crecimiento en la economía, y digo cierto porque todavía, como les explicaba, no estamos a los niveles que teníamos en los 80. Ya estábamos pensando en una educación más dirigida a la individualidad, a cada ser humano, al trabajo diferenciado en el aula de cada uno de nuestros profesores. Y esa era la concepción que tenía Fidel. Fíjense que Cuba además invierte, y es el país reconocido por el Banco Internacional Mundial que más invierte de su Producto Interno Bruto en la educación, donde invierte 12,9% de su Producto Interno Bruto y el 27% del gasto público. O sea, hay toda una intención y una opción de gobierno de mantener y desarrollar la educación como elemento esencial dentro del país. ¿Cuáles son los principios que sustentan la educación cubana? Primero, como ya les he explicado, el carácter masivo y con equidad de la educación. O sea, todos los recursos que tienen nuestros niños en cada una de las escuelas son los mismos para todos. Desde el que vive en la ciudad hasta el que vive en la zona donde no hay luz eléctrica. Y ya veremos después cómo lo vamos haciendo. Participación democrática de toda la sociedad en la educación. Todo cambio, toda transformación que desarrollamos en la educación se consulta con los estudiantes, con la familia, con la comunidad y con los profesores de las escuelas. Se combina el estudio con el trabajo, como ya les expliqué. Nuestros estudiantes realizan labores agrícolas en periodos determinados del año de cada una de las escuelas. Pero además se vinculan al trabajo comunitario dentro de la comunidad. Por ejemplo, hoy los países de América enfrentan un gran problema con el dengue, el Zika y el chikungunya. Esto se da esencialmente por el problema de los mosquitos. Nosotros la que más nos afecta generalmente es el dengue. Sin embargo, nuestros estudiantes de la escuela primaria y secundaria son los que hacen los estudios focales en las comunidades de sus escuelas, visitan las casas y son los que tratan de que se elimine lo más posible cualquier criadero de mosquitos que permita desarrollar esto. Otro elemento que realizan nuestros estudiantes es que en Cuba, en los periodos electorales, quienes cuidan las urnas son los estudiantes de nuestras escuelas primarias y secundarias. Son los responsables de cuidar y garantizar la seguridad de cada una de las urnas en nuestros procesos electorales. El trabajo por la atención diferenciada e integración escolar, que después les voy a explicar cómo lo vamos haciendo. Y hoy nuestra educación es obligatoria ya no hasta el 6º grado, sino hasta el 9º grado. O sea, ningún niño nuestro, ningún muchacho nuestro puede trabajar en Cuba si no ha terminado la secundaria básica al menos. La edad mínima para trabajar es los 17 años y mientras tanto los estudiantes tienen que estar obligatoriamente en las escuelas estudiando y preparándose. Y es gratuita en todos los niveles. ¿Qué factores inciden hoy en la calidad educativa cubana? Bueno, la superación permanente de nuestros docentes. Hoy, dentro de la propia planificación que se realiza, nuestros docentes tienen derecho, como mínimo, a 8 horas semanales de superación en las universidades pedagógicas o en las carreras o facultades pedagógicas de las diferentes universidades que tenemos en el país. Quiere decir esto que nuestros profesores tienen la posibilidad, durante la organización escolar que se desarrolla en la semana, de disfrutar de 8 horas de superación y preparación para su desarrollo profesional. El perfeccionamiento de la dirección que permite a los directores nuestros de escuela
también controlar y desarrollar el proceso docente de nuestras escuelas. El papel de la familia y los consejos de escuela que están conformados por los padres de familia de nuestros estudiantes y que son los que determinan el programa y habilidades que se deben desarrollar en los diferentes momentos de las reuniones que se hacen con los padres de familia en cada una de nuestras escuelas. Tratar de crear un clima favorable dentro de cada escuela, un proceso que nosotros llamamos entrega pedagógica, que qué cosa es. Al terminar cada grado, el profesor que concluye con sus estudiantes tiene que hacer una entrega al profesor que va a recibir a los estudiantes en el próximo grado, donde le tiene que hablar no solo de cómo está el niño en matemáticas, en español, en historia o en cada disciplina, sino también cómo se comporta ese niño, cómo se relaciona en el grupo, cómo se relaciona en la comunidad, cómo contribuyen sus padres de familia a esa formación y a ese desarrollo de ese niño. O sea, es una entrega totalmente integral. Y además de esto, se hace cuando el niño pasa de nivel de primaria a secundaria, también el profesor de esa primaria tiene que entregar sus estudiantes a la secundaria básica. Porque como le explicaba, la educación es gratuita, obligatoria, y si ese estudiante no se incorpora a la secundaria básica, entonces la escuela tiene que ir a buscar a ese estudiante, a la comunidad, para que se incorpore a la escuela. Y bueno, una atención esmerada a la educación preescolar como elemento esencial para luego la formación del niño en cada una de las escuelas. ¿Qué programas hemos ido desarrollando a partir del 2000 que ya el país empieza a ver una significación? Bueno, como les explicaba, las condiciones eran las mismas en cualquier lugar del país. Por tanto, una de las tareas que se dio la revolución es que todas nuestras escuelas tenían que estar electrificadas, aunque no existiera corriente en una comunidad. Quiere decir que estas escuelas que están en un centro comunitario, en una comunidad donde no hay corriente, entonces el Estado destinó paneles solares para que esa escuela también pueda utilizar los mismos recursos que las escuelas que están en la ciudad y esos niños tengan las mismas posibilidades que los niños que hoy están en la ciudad. Utilizamos dos canales educativos que no solo ofrecen programas educativos, sino también imparten clases de las diferentes asignaturas. Todos nuestros docentes conocen la programación de esos canales educativos y cuando sienten la necesidad pueden utilizar de esta programación también para la formación y desarrollo de los niños. Una amplia posibilidad de la enseñanza de la computación. Hoy utilizamos software educativo en todos los niveles de enseñanza, con una programación y un diseño desde cada una de las disciplinas. Un programa editorial Libertad que permite tener actualizadas todas las bibliotecas de nuestros centros escolares. Universidad para Todos, que son cursos que oferta la televisión para aquel adulto mayor o persona que está en la casa, también puede disfrutar de estos cursos y pasarlo y garantizar su aprendizaje. Mesas redondas y tribunas abiertas donde se ofrecen también cursos de interés de la cultura general, del deporte, de idiomas también, para aquellos que tengan ese interés. Tenemos una cobertura de profesores con un mayor de un 95%. Todas estas opciones y situaciones que hoy se dan y que desarrollamos en la educación hace que cada día tengamos que formar muchos más profesores para completar esa cobertura que hoy todavía necesitamos. Hemos creado o hemos reactivado también el incremento de la formación de maestros primarios con escuelas de formadoras de maestros de un nivel medio superior. Hemos recuperado esa concepción de escuela normal que teníamos y hoy disponemos de 23 escuelas de esta formación donde los estudiantes al terminar 4 años de estudio se incorporan ya a una primaria como docente y luego tienen la posibilidad de incorporarse a la universidad pedagógica para complementar su formación pedagógica. Hemos incentivado también que se crearon desde 1962
la formación de instructores de arte. Esto es una escuela que hoy permite que tengamos en cada escuela al menos 2 instructores de arte que son especialistas en las artes pero su función no es ser artista, sino formar y desarrollar las diferentes implementaciones artísticas dentro de las escuelas donde ellos están, y además de impartir la docencia de la educación artística en cada una de nuestras escuelas. Estamos en un proceso de construcción y reparación de escuelas que se deterioraron mucho durante el periodo de los años 90 y que hoy poco a poco se van recuperando. Ha ido mejorando la alimentación de los centros. Después verán que nuestra educación toda es de horario completo. O sea, nuestros estudiantes llegan a la escuela 7:30, 8 de la mañana y no regresan a la casa hasta las 4:30 de la tarde. Por tanto, el Estado garantiza en la educación primaria el almuerzo para todos los estudiantes y en el caso de la secundaria básica garantiza una merienda reforzada que le da la posibilidad de mantenerse en la escuela durante todo el periodo. La universalización de la educación superior que nos permite acercar la universidad a la comunidad, a los centros, y que también el adulto mayor pueda tener la posibilidad de realizar los diferentes cursos que la universidad ofrece. El uso eficiente de los laboratorios de ciencia que hoy desarrollamos en cada una de nuestras secundarias y preuniversitarios, y como ya les decía, la posibilidad entre 8 y 12 horas semanales de preparación metodológica que tienen nuestros docentes. ¿Cómo funciona nuestro sistema educativo? Bueno, muy similar al de acá. Con una educación primaria de 6 años, con una educación secundaria de 3 años, con un preuniversitario de 3 años y la educación técnica profesional que también tiene el mismo nivel del preuniversitario, pero además tenemos las escuelas de oficio, que son aquellos estudiantes que ya quieren incorporarse directamente a la esfera laboral y tienen la posibilidad entonces de aprender un oficio de carpintería, de plomería o cualquier otra opción y ya se incorporan a la esfera laboral. Todos estos niveles tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior a partir de exámenes de ingreso que se realizan al iniciar cada curso escolar.